Cuando tenía 18 años, yo era el hijo mayor de la familia García, y Javier era un huérfano sordo que salía del orfanato del Este. Sabía que él tenía a alguien a quien le gustaba, pero aún así lo hice cambiar de orientación sexual. Cuando tenía 20 años, la familia García declaró bancarrota. Le envié un mensaje de texto a Javier rompiendo con él y me escapé a otra ciudad. Cuando tenía 26 años, Javier alcanzó el éxito y se convirtió en el presidente de una empresa, mientras que yo era un cojo atrapado en deudas. Él me encontró, me encerró, pagó mis deudas y me curó la pierna. Justo cuando pensé que tal vez él también me quería, llegó la noticia de que Javier se había comprometido con su amor de siempre. La próxima vez que volví a encontrarme con Javier, era un día lluvioso y brumoso. Esta lluvia no parece que vaya a parar hoy, Luis. Dado que tienes problemas con la pierna, descansa. Yo me encargo de mover las flores, dijo Carlos. No te preocupes, Carlos. Yo puedo hacerlo, respondí. Desde que me suspendí de la universidad, me mudé con mi abuela Marta a la ciudad M. Al principio, conseguí un trabajo con dificultad, pero luego los cobradores de deudas llegaron a la empresa y me despidieron. Afortunadamente, en aquel momento conocí a Carlos. Era una persona muy amable. No solo me dio trabajo en su tienda de conveniencia, sino que también me ayudó a encontrar un lugar para vivir. Le agradezco mucho y, cuando tengo tiempo libre los fines de semana, voy a ayudar en la floristería de su esposa. Justo después de las vacaciones, no había muchos clientes en la tienda, así que decidí ayudar a Carlos a ordenar el lote recién llegado de flores. Acabábamos de sentarnos cuando sonó el timbre de la puerta. Señor, dame un ramo de rosas. Una voz masculina grave llegó a mis oídos. Me apresuré a levantarme y me dirigí hacia el mostrador con mi muleta. Hay muchos tipos de rosas. No sé cuál quieres. ¿Es para tu novia? En el momento en que abrí la cortina y nuestras miradas se encontraron, el aire alrededor comenzó a congelarse y el tiempo pareció detenerse. Luis. Javier estaba de pie en la puerta de la tienda, vestido con un abrigo negro, mirándome fijamente. Me quedé petrificado, con la mente en blanco y sintiendo que toda la fuerza se me había evacuado del cuerpo. Su acento había cambiado mucho, era más fluido y más estándar, de modo que ni siquiera lo reconocí. En los 6 años que había pasado desde que nos separamos, había imaginado muchas veces la escena de nuestro encuentro. Había oído decir que después de graduarse de la universidad, formó un equipo y abrió una empresa, y su carrera estaba en auge, consiguiendo cierta fama en la industria. Después de que me quebraran la pierna, pensé menos en él. Él y yo éramos como el cielo y el barro, y yo era nada más que una mancha en su vida, insignificante. El timbre de la puerta sonó de nuevo. Una chica con un maquillaje impecable abrió la puerta y entró. ¿Por qué tardas tanto en elegir un ramo de flores? Normalmente, no te esfuerzas tanto por mí. Javier apartó con dificultad su vista de mí. Puse una sonrisa profesional y me acerqué para explicar, este señor seguramente no ha comprado muchas flores. Hay demasiados colores de rosas y se ha confundido. Javier me miró, su mirada no era triste, sino más bien resentida. Poco después, volvió a apartar la vista y no dijo una palabra en absoluto. Ya me imaginaba. Él es muy taciturno. Esta es probablemente la primera vez que compra flores, dijo la chica con una sonrisa, mirando a Javier con una admiración no disimulada en sus ojos. En realidad, no era la primera vez. Recuerdo que en la ceremonia de graduación del instituto, Javier me regaló un ramo de rosas rosadas. Dijo que era una recomendación de la dueña de la floristería. En aquel entonces, yo era el hijo de la familia García y Javier era mi séquito. El tiempo había pasado y ahora solo quedaba el dueño de la empresa y el cojo en la floristería. Usted también puede elegir por sí mismo. Si encuentra alguna que le guste, la envuelvo para usted, dije. La chica estaba todavía dudando, mirando el cubo de rosas rosadas, cuando Javier dijo primero, dame rosas amarillas. ¿Cuánto cuestan? Javier habló con tono firme. Aunque la chica no se mostró contenta, no dijo nada al final. Cuando estaba pagando, vi un anillo en el dedo anular de la mano izquierda de Javier. El brillo plateado me clavó en los ojos. Seguí las instrucciones de Javier y elegí algunas rosas amarillas que ya estaban listas para ser envueltas. Normalmente, podía envolverlas en 2 minutos, pero hoy no podía hacerlo bien. Estaba tan nervioso que sudaba, y mis manos no obedecían. Todo se volvió cada vez más desordenado. De repente, llegó la voz de la chica preguntando detrás de mí, ¿eres un aprendiz recién llegado? ¿Por qué tardas tanto en envolverlas? Una espina de rosa que se me había pasado pinchó mi mano y la sangre cayó sobre el mostrador. Sentí que me costaba respirar y había un ruido ensordecedor en mis oídos. ¿Estás bien?
¿Qué te pasa, Luis? Carlos se acercó y se interpuso entre Javier y yo. Lo siento, él viene a ayudar. No está muy experimentado. Déjame que lo haga yo, dijo Carlos, tomando las rosas de mis manos. Luis, ve a ordenar las flores recién llegadas en el fondo. Sí, respondí. Bajé la cabeza y no osé mirar a Javier de nuevo. Me marché con la muleta. Javier se marchó poco después. Ordené las flores distraídamente, recordando la primera vez que lo vi. En aquel entonces, yo era un estudiante de primer año de instituto. En aquel momento, la familia García no había caído. El abuelo García era muy hábil en los negocios cuando era joven y la empresa que fundó era una empresa inmobiliaria muy conocida en la ciudad B. Solo tenía 2 hijos. El mayor solo tenía una hija, y mi padre, un mujeriego, y su esposa original sufrían infertilidad y no tenían hijos. Para disputar la propiedad, mi padre recordó mi existencia. Me sacó apresuradamente del edificio residencial en ruinas, trasladó mi registro a la familia García y me cambió de escuela. De un pobre, me convertí en un joven señor. Todo el mundo decía que tenía buena suerte, pero solo yo sabía que era nada más que una basura que se arrojaba de un lado a otro y que nadie quería. Mi padre y su esposa me mantuvieron al principio, pero una vez que obtuvieron la propiedad, ya no se preocuparon por mi vida. En particular, su esposa me obligaba a ladrar y comer como un perro en el suelo cada vez que me daba el dinero para el mantenimiento. Cuanto más parecido mejor. De vez en cuando estaba de mal humor, me daba palizas con palos y látigos. Odiaba mi rostro, decía que me parecía demasiado a mi madre, una mujer seductora. Cada vez que me había atormentado hasta que estaba satisfecha, me soltaba el dinero una nota a la vez y me veía recogerlo. Pero todo esto no importaba, porque por el honor, no me daban menos dinero. Tampoco me golpeaban en el rostro, después de todo, en ocasiones importantes, todavía me necesitaban para dar un buen aspecto. Los ricos y los jóvenes de mi alrededor no me consideraban digno de jugar con ellos, y aquellos que no sabían la verdad pensaban que mi estatus era demasiado alto para ellos. Me encontraba en una situación intermedia, solo. En la división de clases del segundo año de instituto, conocí a Javier. Él era excelente en los estudios y tenía una apariencia atractiva. Era muy popular entre los maestros y las chicas. Pero era sordo desde el nacimiento y era un niño que salía del orfanato. Me pareció muy interesante, porque sentí que éramos del mismo tipo. Era muy frío y no hablaba mucho. Solo se podía escuchar su voz ocasionalmente cuando respondía a las preguntas. Parecía que tuviera agua en la boca, se podía entender pero no era fluido. Debido a él, me interesé por los sordos y aprendí lenguaje de señas. Lo observé en silencio hasta que un día, después de la escuela, me olvidé de recoger mis apuntes y, volviendo al aula por un atajo, lo vi sentado en la escalera detrás del edificio, sollozando. Tenía un hematoma en la cara y también en el cuerpo, como si acabara de ser golpeado. Tenía un audífono roto en la mano. No había necesidad de preguntar lo que había pasado. Javier, llamé tentativamente. No respondió, así que seguro no podía oírme. Me detuve a su lado. Él me miró hacia arriba, con una expresión de injusticia y confusión en los ojos. Apunté al audífono en su mano, y luego, con rubor, hice el lenguaje de señas que acababa de aprender recientemente. ¿Está roto? Sus ojos se iluminaron de repente. ¿Puedo ayudarte a comprarte uno nuevo? Como acababa de aprender, no estaba muy familiarizado con muchas palabras, y mi lenguaje de señas era intermitente. No, gracias. Su lenguaje de señas era mucho mejor que el mío, de modo que no me di cuenta de lo que estaba diciendo hasta que se levantó y se dispuso a marcharse. Lo agarré, ¿por qué? Tengo mucho dinero y puedo prestarte. No entendió mi intención. Busqué rápidamente un papel y un bolígrafo en mi mochila, y así resolvimos el problema. Al principio, Javier no quería pedir prestado dinero de mí. Dijo que no tenía muchos gastos extra y no podía devolverlo. Luego, le dije que me ayudara con los estudios y hiciera recados, y que se contara como parte de los gastos. Solo entonces accedió con reluciencia. Después de poner un nuevo audífono, Javier estaba muy contento. Con la ayuda del lenguaje de señas, me dijo gracias con voz. Aunque era la misma voz extraña que siempre, en mis oídos sonó tan cálida y bonita. Javier comenzó a ayudarme con los estudios, traerme comida y hacer recados para comprar snacks según lo acordado. Y más adelante, casi me seguía todos los días, convirtiéndose en mi séquito. Los días que pasé estudiando con él me hicieron olvidar mi situación y lo falso que era, intentando buscar superioridad en un huérfano discapacitado. Parecía haber convertido en un verdadero joven señor.
Apreciaba la calidez que emanaba de él y no quería soltarla, hasta que mi codicia se transformó en amor. El otoño tardío en la ciudad M siempre traía lluvia, y con la lluvia, la temperatura comenzaba a bajar. El lunes, la tienda de conveniencia solo estaba concurrida por la mañana. Después de las 8, ya no había muchos clientes. Recientemente, con la lluvia, mi pierna me dolía constantemente. Estaba a punto de estirarme para relajarme cuando la puerta se abrió de repente. Una voz femenina mecánica anunció: «Bienvenido a la tienda». Levanté la vista y me encontré mirando directamente a los ojos de Javier. «No te encontré en la floristería. La dueña me dijo que estabas aquí». Pretendí ordenar algunas cosas, evitando su mirada. «¿Tienes tiempo? Me gustaría decirte algunas cosas. Como puedes ver, estoy trabajando. Si es algo importante, hablaremos después del trabajo». Javier no insistió. Compró una taza de café, se dirigió a una silla junto a la ventana de cristal, sacó su portátil del bolso y comenzó a trabajar. Aunque estaba de espaldas a mí, me sentía incómodo y mi vista se desviaba involuntariamente hacia donde él estaba. ¿Qué quería decirme? ¿Que ahora era un gran éxito? Oh. De repente, se me ocurrió el brillo plateado del anillo en su mano y no osé pensar más. Javier recibió una llamada y se marchó apresuradamente. Antes de irse, dijo que volvería enseguida y me pidió que lo esperara. Pero no volvió hasta que mi compañero de trabajo vino a reemplazarme. Supuse que en su corazón debía odiarme. Javier había tenido a alguien a quien le gustaba, lo sabía. Era Ana, nuestra compañera de clase. Él y Ana habían crecido juntos en el mismo orfanato. Eran una pareja perfecta, Ana era hermosa y tenía un buen carácter. En el secundario, fue adoptada por una familia adinerada y, sorprendentemente, en el instituto, ambos se encontraron en la misma clase. Tanto el destino como la suerte siempre me fallaban un poco. Así que solo podía estar más en la vista de Javier, destruyendo cualquier oportunidad de que estuvieran solos y forzándolo a estar conmigo. Javier tenía un buen temperamento y siempre podía tolerar mis humores raros y acceder a mis peticiones absurdas. Decía que era porque éramos amigos. En el año de la universidad, gracias a Javier, obtuve un buen resultado en el examen. Aunque no podía compararme con él, por lo menos nuestras universidades estaban muy cerca. Ana se fue a estudiar al extranjero. Javier la acompañó a despedirse y hablaron durante mucho tiempo. Yo los esperaba en el vestíbulo del aeropuerto. Al final, Ana lloró. Aunque Javier no lo dijo en voz alta, podía percibir que también estaba muy triste. Lo llevé a mi apartamento recién alquilado a beber. Se emborrachó y me besó. No me resistí, y así, acabamos acostándonos juntos. Nunca olvidaré la mirada con que Javier me miró cuando se despertó al día siguiente: sorpresa, arrepentimiento y absoluta aversión. Supuse que esa noche me había tomado por Ana. Él era una persona muy honrada y dijo que debía responsabilizarse de mí. Así, nos comprometimos. Los días que estuvimos juntos me parecían robados, hermosos pero no visibles a la luz del día. Cuando me puse el abrigo y salí de la tienda, alguien me llamó por mi nombre. Luis. Javier estaba en la esquina de la tienda de conveniencia. El cigarrillo en su mano aún no se había terminado y había colillas en el suelo. No sabía cuánto tiempo había estado esperando. Me acerqué con la muleta, con la determinación de enfrentarme a cualquier cosa. ¿Qué quieres? Sacó un cigarrillo de la cajetilla y me lo ofreció. ¿Fumas? No lo acepté, hace tiempo que dejé de fumar esto. Lo he dado por perdido. Javier retiró la mano con desánimo. La chispa en la punta del cigarrillo se iluminaba y se apagaba en la esquina oscura. Mirándolo fumar, me sentía molesto. La gente se vuelve mala cuando tiene dinero. Fuma menos, o te daña los pulmones. Javier se estremeció y aplastó el cigarrillo. ¿Qué te pasó con la pierna? Me quedé un momento en silencio, luego miré mi pierna coja y sonreí con amargura. Ah, esto. Pedí un préstamo usurario y no pude devolverlo. Los cobradores me rompieron la pierna y no tuve dinero para curarme, así que me quedó así. Javier me agarró del pulgar, con preocupación en sus ojos. Ven conmigo al hospital. Me solté de su mano. No se puede curar. No te desgastes en vano. Además, no puedo devolverte esta deuda. Luis. Deja de mirarme con esa expresión. Eres un exitoso empresario, no te metas con un ratón hediondo como yo. Me voy, tengo cosas que hacer. Me dirigí hacia la parada de autobús con la muleta, y Javier me siguió en silencio. Sabía muy bien que no había posibilidad de que volviéramos a estar juntos. El joven señor de la familia García,
con sus intenciones mezquinas, no era digno de él, y menos aún el cojo actual. Llegué a la parada de autobús y, sin poder soportarlo más, me volví y le grité, ¿puedes dejar de seguirme? Vete. Se detuvo y no se acercó más. A unos metros de distancia, Javier levantó la mano y hizo un lenguaje de señas. Esa chica de ayer es solo una amiga. No me gusta. No te equivoques. A mí no me importa a quién te guste. Eres un loco. El autobús se acercó lentamente. Subí apresuradamente mientras Javier se quedaba en la parada, mirándome. Bajé la cabeza, temiendo que me viera llorar y, sobre todo, temiendo que si lo miraba de nuevo, renacería en mí una esperanza inesperada. El autobús comenzó a moverse lentamente hacia el hospital. En la habitación del hospital, había una anciana amable esperándome. Me calmé y puse una sonrisa en mi rostro antes de abrir la puerta. ¿Cómo estás hoy, abuela Marta? Me siento mucho mejor. Te he dicho que no vengas. Mañana tienes que trabajar. No te canses con estos viajes. ¿Qué cansancio? Hoy he estado muy ocioso, he pasado el día descansando. No te preocupes, abuela. Cuídate y no te preocupes por mí. Entonces, abuela Marta mostró una sonrisa bondadosa. Muy bien, muy bien. Antes de convertirme en el joven señor, vivía solo con abuela Marta. Mi madre falleció cuando yo era muy joven, y ni siquiera recuerdo su aspecto. La familia García se declaró en bancarrota durante mi tercer año en la universidad. Mi padre, un hombre sin sentido común, cayó en una trampa y perdió toda su fortuna en el casino. El juego, una vez que se adquiere adicción, es difícil de abandonar. Mi padre no se resignó. Pensó que la próxima vez seguramente ganaría y, arriesgándose, desvió el dinero de la empresa. Al principio, eran decenas de miles, luego, no podía controlarse y la empresa se convirtió en un esqueleto. Al final, incluso perdió a su esposa. Mi padre fue arrestado y la familia García desapareció de la escena en un abrir y cerrar de ojos. Volví a ser un pobre, y le dije a Javier, que estaba en Londres como estudiante intercambiado, que quería terminar nuestra relación. En realidad, a lo largo de estos años, había ahorrado algo de dinero. Cuando era el joven señor de la familia García, le compré una casa a abuela Marta. Aunque no era grande, era suficiente para que viviéramos los dos. Solo necesitaba graduarme y encontrar un trabajo para mantenernos. Pero la suerte nunca me ha sonreído. Abuela Marta fue diagnosticada con cáncer de hígado y tuve que suspender mis estudios para cuidarla. Ella era anciana y el riesgo de la operación era muy alto, así que solo podía elegir la quimioterapia. Los gastos médicos eran como una montaña, aplastante. Javier no parecía ser desalentado por mis palabras. El martes, volvió a venir a trabajar. No dijo nada, compró una taza de café y se sentó en silencio. Lo mismo pasó el miércoles y el jueves. Incluso dudé si su empresa también había fracasado para que pudiera estar aquí todos los días, sin hacer nada. Luis, déjame llevarte a casa. Ignoré su oferta y me alejé con la muleta. Luis. ¿No tienes nada que hacer, Javier? ¿Cuántas veces tengo que decirte que tengo piernas y no necesito que me lleves? ¿No entiendes? Su mirada se volvió feroz, y por un momento, pensé que me iba a arrastrar, muleta y todo. El apartamento estaba cerca de la tienda de conveniencia. Solo había que doblar por algunos callejones. Javier me siguió hasta casa. A lo largo del camino, le grité e insulté, pero no logró alejarlo. Al final, incluso se quitó el implante coclear para no escucharme. No quería que supiera dónde vivía, pero hoy tenía que regresar. Era el final del mes y era hora de pagar las deudas. El apartamento estaba en el primer piso de un antiguo edificio residencial. En realidad, era solo una bodega adjunta a la compra de la casa. La lluvia continua había dado un olor a moho en el pasillo. Javier, con su traje de negocios y abrigo negro, se veía fuera de lugar en este entorno. Abrí la puerta rápidamente y me metí, cerrando la puerta en su cara. Quedaban 40 minutos para la hora acordada. Supuse que Javier se marcharía pronto y que no se encontrarían. A las 9, sonó el timbre de la puerta. Tomé el dinero y abrí la puerta. Señor López estaba al frente, con un ayudante. En el rincón detrás de ellos, Javier estaba apoyado en la pared, fumando. ¿Por qué todavía no se había ido Javier? En un momento de perplejidad, señor López se llevó el dinero de mis manos y comenzó a contarlo. Hubieras debido ser más obediente desde el principio. Solo te hace falta una paliza para ser dócil. La luz del pasillo se proyectó sobre mi rostro. Señor López intentó tocarme, pero me aparté. Eres muy testarudo.
Te he dado buenos consejos. Ven a mi lado, te trataré bien y te daré dinero. ¿Qué mejor oferta puede haber? Ja ja ja. Ah. Javier se abalanzó sobre señor López, agarrándolo por el cuello y golpeándolo en la cara. El ayudante era evidentemente nuevo. Tardó mucho tiempo en reaccionar y ayudar a señor López, quien ya estaba en el suelo. ¿Mientes? ¿No te importa la vida? ¿Sabes quién soy? No me importa quién seas. No toques a él con tus manos sucias. Señor López intentó defenderse, pero Javier lo derribó con otro puñetazo. ¿Cuánto le debe? Lo pagaré hoy. Dejad de molestarle en el futuro. Me indigné y tiré de la manga de Javier. Si tienes problemas mentales, ve a curarte. No necesito que pagues mis deudas. Señor López se quedó sentado en el suelo, cubriendo la boca, con una expresión de desagrado. El ayudante respondió, le falta más de 1.000.000 de euros. ¿1 millón de euros? ¿No acordamos el mes pasado que era 800.000 euros? ¿Me están engañando? Javier me detuvo detrás de él, impidiéndome acercarme, no importa cuánto sea. Dime un monto exacto. 1.000.000 de euros. Javier sacó un cheque y un bolígrafo del pecho, los firmó rápidamente y se los arrojó. Vete. El ayudante recogió apresuradamente el cheque. Señor López escupió y la ira se dibujó en su rostro. Javier sonrió con sarcasmo, no te enfades. Tienes suerte de que no te haya cortado la mano esta noche y la haya dado a los perros. Cualquiera tiene contactos en el mundo del crimen. Si quiero, puedo matarte en un abrir y cerrar de ojos. La expresión de señor López cambió. Agarró el cheque y se marchó rápidamente. Javier se volvió hacia mí, con una expresión de triunfo, listo, ahora no te molestarán más. Estaba temblando de rabia, qué maravilla ser rico y poderoso. Se firma un cheque sin pensarlo 2 veces si tienes amigos en el mundo del crimen. Luis, no es así. Acabo de asustarlos. ¿Y eso te da derecho a pagar mis deudas sin consultarme? ¿Quién eres para ti? ¿Qué relación tenemos para que pagues por mí? Los ojos brillantes de Javier se apagaron de inmediato. Como puedes ver, no tengo dinero para devolverte. Mira si hay algo valioso en la casa y llévate todo. Javier me miraba sin apartar los ojos, no quiero que me devuelvas el dinero. ¿Qué? ¿Te das lástima de mí? No, me duele verte así. Deja de ser hipócrita. Mira tu estatus y tu posición, y luego mírame a mí. ¿Has venido para burlarte de mí? No me importan esas cosas. Pero a mí me importan. Javier, ¿puedes salir de mi vida? Cada vez que te veo, recuerdo lo que era y me hace sentir lo miserable y fracasado que soy ahora. Te ruego, no vengas más. A partir de ese día, Javier realmente no volvió a buscarme. Era como si nunca hubiera aparecido. La vida volvió a ser tan aburrida y sin esperanzas como antes. La lluvia cesó y volvió a caer. El viento soplaba constantemente. Las hojas del árbol de plátano se habían caído en el suelo y la temperatura comenzó a bajar a un solo dígito. Algunos compañeros de trabajo estaban charlando. Estos días han sido muy fríos. La temperatura ha bajado más de 10 grados. Sí. Me he congelado. Ayer saqué mi abrigo de plumas. La noche anterior, la temperatura había bajado repentinamente y me había resfriado. Me sentía mareado. ¿Estás bien, Luis? Pareces no estar en tu mejor momento. Hice un gesto con la mano, estoy bien, Carlos. Es solo un resfriado. Tomaré un medicamento cuando llegue a casa y me sentiré mejor. De acuerdo. Ponte más ropa estos días. Por la noche, me dormí en el camino al hospital y me pasé de parada. Perdí mucho tiempo y cuando llegué al hospital, abuela Marta ya estaba dormida. El medicamento para el resfriado no pareció tener mucho efecto. A la mañana siguiente, todavía me dolía la cabeza. Tuve que pedir permiso a Carlos. Me acosté y comencé a dormir. El mundo en mis sueños era extraño y confuso. Vi a Javier cuando estábamos en la universidad. Vestía un suéter casual y me llamaba para ir a estudiar a la biblioteca. Me ayudaba con mi inglés y me inscribía para el examen de nivel 4. De repente, la escena cambió. Estaba sentado con Ana. Se habían vuelto a encontrar en Londres y Javier me había abandonado para estar con Ana. Quise perseguirlos, pero no podía mover mis piernas. Estaba cojo y ya no podía alcanzar a Javier. Me quedé parado, mirándolos alejarse. Sentía un hueco en mi pecho y el viento frío atravesaba mi cuerpo. Me sentía congelado.
La imagen comenzó a temblar violentamente y mi mundo se derrumbó. Luis, ¿puedes escucharme? Mis párpados parecían pesar 1 kilo. Abrí los ojos con dificultad y vi aquel rostro familiar. Javier. Mi garganta estaba tan seca que apenas podía emitir sonidos, solo un susurro. Él me tocó la frente y dijo suavemente, «Tienes fiebre. Te llevo al hospital ahora». Luego me ayudó a levantarme, se quitó su abrigo y me lo puso, envolviéndome completamente. Me llevó en brazos hasta el coche. Mis ojos dolían como si se estuvieran derritiendo en mis órbitas. Lloraba sin cesar y poco después, me dormí de nuevo. Esta vez, no tuve ningún sueño. No había dormido tan tranquilo en mucho tiempo. Incluso dudé si estaba vivo. No me di cuenta de que estaba vivo hasta que desperté y vi la decoración extraña de la habitación y las esposas. En mi muñeca. Mi muñeca derecha estaba envuelta en un grueso paño de terciopelo. Las esposas de cuero se ajustaban firmemente a mi muñeca y la otra punta de la cadena estaba incrustada en la pared. Mi mano izquierda todavía estaba conectada a una perfusión. Quise darme la vuelta, pero me di cuenta de que no podía mover mi pierna. Mirando hacia arriba, vi que estaba en yeso. El ruido de la cadena atrajo a alguien. Javier se apoyaba en el marco de la puerta y me miraba. ¿Estás despierto? Le grité con voz ronca. ¿Estás muy ocioso, Javier? Suéltame inmediatamente. No tengo tiempo para jugar contigo. Se acercó con calma y se sentó en el borde de la cama. Puso la mano en mi frente. En realidad, estás mucho mejor. ¿Me estás escuchando? Javier no respondió. En cambio, se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi cuello. Sus cabellos me hacían cosquillas en la piel. Levántate. Te he dicho que me desatasco. Tienes el implante coclear, no fingas que no me oyes. Me revolví desesperadamente hasta que se volvió y me besó el oído. Te oigo. Javier me miró, con una mezcla de deseo y enojo en sus ojos. No era la misma persona amable que solía ser. ¿Sabes lo grave que es la situación de tu pierna? Si hubieras esperado un poco más, estarías cojo para siempre. Déjame en paz. Estabas tan febril y no fuiste al hospital. Si no te hubiera buscado ayer por la tarde, ¿crees que estarías vivo ahora? Ah. Entonces debería agradecerte, ¿no? Gracias por salvar mi vida, para que pueda sentir lo miserable que es mi vida. De repente, me agarró el mentón y me besó con furia, con una intensidad violenta e invasiva. Yo no me rendí y nuestras bocas lucharon. Le mordí el labio y el sabor de hierro se extendió en mi lengua. Quería parar, pero él no se detuvo. Sentí una oleada de tristeza y mis ojos se llenaron de lágrimas. Javier me soltó y sacó un pañuelo para secar mis lágrimas. ¿Qué te pasa? Yo soy el que ha sido mordido y no he llorado. ¿Por qué estás llorando tú? Me volví y lo ignoré. Quédate aquí tranquilo. Te dejaré ir cuando tu pierna se cure. No puedo quedarme aquí. Eso no depende de ti ahora. Miré el ramo de flores rosadas en la mesilla de noche y no podía entender nada. Javier, estás aquí para vengarte de mí, ¿verdad? Javier saltó sobre este tema y me explicó con paciencia. Sé que estás preocupado por abuela Marta. He hecho los trámites para trasladarla a otro hospital. La tecnología médica en la ciudad M no es buena. He pedido a un hospital en la ciudad B que la reciba. En 2 días, te llevaré contigo. Sentí una profunda sensación de impotencia. Tenía razón, los recursos médicos en la ciudad M no eran tan buenos como en la ciudad B. Estas eran cosas que yo no podía hacer, mientras que Javier lo resolvió con solo algunas llamadas telefónicas. También he hablado con la tienda de conveniencia. No necesitas trabajar allí durante un tiempo. Y Javier seguía hablando de todas las cosas que había arreglado para mí, pero no me sentía feliz. Todo solo demostraba la distancia entre él y yo. Podría haberme ignorado. ¿Por qué me ayudó? ¿Qué te pasa, Luis? ¿Te duele la pierna o te duele la cabeza? Cerré los ojos. Nada. Javier siempre cumplía sus promesas. Abuela Marta ya había sido trasladada a la ciudad B. Temía que me preocupara, así que pidió a su asistente, señor Lee, que me hiciera una llamada de vídeo para informarme de su estado. Abuela Marta estaba bien y yo me sentí aliviado. Recientemente, la empresa de Javier estaba muy ocupada. Él trabajaba horas extras todos los días. Casi no lo veía durante el día. Solo algunas veces, cuando despertaba por la noche, podía verlo dormido a mi lado. A la mañana siguiente, se había ido sin dejar rastro. En la villa, había un mayordomo que llevaba el comida a la habitación todos los días y un médico de cabecera que venía.
regularmente para cambiar mi vendaje y preguntar por mi estado. Me fui acostumbrando a esta vida ordenada pero aburrida, pero un nuevo problema surgió: quería bañarme. Le pregunté al médico y me dijo que solo debía evitar que el agua tocara la herida. Compré un kit de impermeabilidad para el baño con anticipación. Aunque Javier no me había soltado las esposas, afortunadamente, la cadena era lo suficientemente larga. Puse una silla y preparé todo. Luego, abrí la ducha. A mitad de baño, escuché el sonido de la puerta abriéndose. No era la hora de comer ni de cambiar el vendaje, así que solo había una posibilidad: Javier había regresado. Luis, ¿qué estás haciendo? La cadena se atascó en la hendidura de la puerta. No podía cerrar la puerta del baño. Me levanté para tomar la toalla, pero la cadena tiró de la silla y cayó al suelo con un ruido fuerte. No entren. Al mismo tiempo, Javier abrió la puerta apresuradamente y preguntó: ¿estás bien? Tomé la toalla para cubrir mi cuerpo y me apoyé en la pared. Estaba completamente rojo. Estoy bien. Sal. Esta vez, Javier no me escuchó. ¿Por qué no me pediste ayuda para bañarte? No, no estoy tan discapacitado. Javier frunció el ceño y sin decir nada, levantó la silla. Luego, me cogió en brazos. ¿Qué estás haciendo? Te ayudaré a bañarte. Te he dicho que no. ¿Me estás escuchando? Javier me dejó sentado en la silla y se quitó el implante coclear. Soy sordo, no te oigo. Le golpeé con enojo, pero Javier no se movió. Se arrodilló y me secó el cuerpo con una toalla caliente. El agua se derramó sobre su traje y cayó en sus zapatos, pero él no se importó. Tenía una expresión seria, como si estuviera esculpiendo una obra de arte. Después de enjuagarme, volvió a secarme las gotas de agua con la toalla. Al levantar la vista y encontrarse con mis ojos enrojecidos, se inclinó y me besó el oído. No llores. Después de vestirme, Javier me llevó fuera del baño y me metió en la cama. Ignorando mi expresión de vergüenza y odio, recogió mis ropas y se fue al baño. Normalmente, él se duchaba rápidamente, pero esta vez tardó mucho en salir. En un rincón del baño, donde no podía verme, Javier estaba jadeando, con el rostro sonrojado. Su voz grave se mezclaba con el sonido del agua de la ducha y caía al suelo, sin que nadie lo notara. Javier me dio algunas instrucciones y luego se marchó. Dijo que tenía algo que hacer y volvería tarde, y que no esperara por él. ¡Qué tontería! Como si yo lo hubiera esperado. A las 10 de la noche, no podía dormir y no podía darme la vuelta con facilidad, así que me senté para leer. Pensé que Javier, en su vida anterior, debía haber sido un mago. Una simple frase antes de irse me había hechizado. A las 11:30, se oyó un ruido. Javier había regresado. Llevaba el hedor del alcohol y se tambaleó mientras abría la puerta y se sentó frente a mí. Javier parecía especialmente feliz esta noche. Miró hacia mí con los ojos descarados. Joe, he vuelto, mi pececito. ¿Me estabas esperando? No, solo no puedo dormir. Se acercó y me abrazó, apoyando su cabeza en mi cuello y rozándolo. Mientes, mi pececito siempre miente. Tu corazón late tan rápido, evidentemente me quieres. No le respondí. Solo sentía que me ardía la cara. Durante un buen rato, Javier no se movió. Justo cuando pensé que se había dormido, se levantó de repente. Mi pececito, te tengo un regalo. Se levantó y buscó en el bolsillo de su abrigo. Al final, sacó una pequeña caja elegante. Javier se volvió hacia mí y me mostró la caja, caminando hacia mí con un brinco. Se detuvo frente a mí, se arrodilló de rodillas. Abrió la caja con orgullo. Dentro había un anillo. Mi pececito, quédate conmigo. No me dejes nunca más, ¿de acuerdo? Javier me miraba con ojos suplicantes, suplicándome, acercándose a mí, hasta que nuestros labios se encontraron de nuevo. Esta vez, el acto sexual fue más suave. Javier tuvo en cuenta mi pierna y no se atrevió a ser demasiado fuerte. Me sumergí conscientemente en mi pececito, y traté de olvidar que había un anillo de mujer en la caja del anillo. A la mañana siguiente, Javier había desaparecido de nuevo, y también el anillo. Me sentía limpio, pero era más difícil moverme. Javier terminó su trabajo en la ciudad M y me llevó de regreso a la ciudad B. Por fin, volví a tener libertad. Hacía mucho que no salía. Fuera, ya era invierno. Ninguno de los dos volvió a mencionar el asunto del anillo. Llegué a la ciudad B y me instaló en un apartamento de lujo cerca de su empresa. Siempre había un coche disponible para llevarme al hospital a ver a abuela Marta si quería, pero no podía ir a ningún otro lugar. Era como un gorrión cojo cautivo.
Mi relación con Javier también se volvió complicada. Diría que éramos amantes ocasionales, pero él siempre decía que me amaba durante el acto. Si dijéramos que éramos novios, era demasiado clandestino. En última instancia, solo se me ocurrió una palabra: amante. Tal vez él estuviera aquí para vengarse de mí, pero ya no me importaba. Si esto podía pagarle, me sentiría un poco mejor. ¿Por qué estás tan triste últimamente? ¿Qué te parece si te acompaño a pasear después del Año Nuevo? Mientras miraba el libro, respondí sin interés: lo que sea. Javier se acercó y me abrazó. No te preocupes, mi pececito. Abuela Marta se pondrá bien. Se equivocó de idea, pero yo no lo aclaré. En realidad, el estado de abuela Marta había mejorado últimamente. Las últimas veces que la visité, estaba muy animada e incluso me habló durante mucho tiempo. Luis, escucha a tu abuela. Javier es un buen chico. Dicen que todavía está soltero. Tú prefieres a los chicos, ¿no? Yo creo que él es perfecto para ti. Abuela Marta había sabido mi orientación sexual desde hace mucho tiempo. Al principio, no podía aceptarlo, pero luego se fue resignando. Ahora, incluso estaba ansiosa por encontrarme pareja. Abuela, no te preocupes sin motivo. Ahora es un soltero millonario. Hay muchas chicas que lo quieren. ¿Crees que me puede querer a mí? Pero creo que sus sentimientos hacia ti son reales. Cada vez que vienen juntos a verme, sus ojos se pegan a ti. Confía en tu abuela, los ojos no mienten. La manzana que estaba pelando se me escapó de las manos y la hoja del cuchillo me cortó el dedo. ¡Ay! ¿Te has cortado? Rápido, ve a poner un vendaje. La herida era superficial, así que no molesté a la enfermera y me puse un tirita. Después de calmar a abuela Marta, me fui. Cuando Javier volvió y vio el tirita en mi mano, preguntó con preocupación: ¿cómo te pasó? ¿Te duele? No, es solo una pequeña herida. En sus ojos, había preocupación y remordimiento. Lo siento, he estado muy ocupado últimamente. ¿Cuándo termine todo esto? Javier, ¿me quieres? Agarré el coraje y hice esta pregunta. Inmediatamente, me arrepentí. Nunca había dicho que me quería cuando estábamos despiertos. ¿Qué haría si dijera que no? Javier se quedó un momento perplejo. Un rubor cubrió su rostro. Claro que te quiero. Te quiero más que nada, mi pececito. Las palabras de Javier me dieron coraje y motivación. Empecé a hacer ejercicios de rehabilitación activamente. Mi pierna se recuperaba cada vez mejor y nuestra relación también se fue calentando gradualmente. Todo parecía ir hacia un camino positivo, pero la vida me lanzó un agua fría en la cara. Abuela Marta se resfrió levemente. Al principio, no parecía nada grave. Cuando la visité, incluso me hizo bromas y me preguntó en qué punto estaba mi relación con Javier. Pero esa misma persona, tan llena de vitalidad un día, estaba en la unidad de cuidados intensivos al día siguiente. Javier tenía una importante fiesta de empresa esa noche. Cuando llamé, fue el nuevo asistente quien atendió. La operación se prolongó hasta la madrugada. Intenté llamar a Javier 2 veces más, pero siempre me dieron tono ocupado. En la pantalla de mi teléfono apareció una noticia local: buenas noticias una tras otra. El presidente de la grupo Javier, se rumorea que se ha comprometido recientemente. La novia es una joven del extranjero. Tembloroso, hice clic en la noticia. En la foto adjunta estaba Ana, a la que no había visto en mucho tiempo. Estaba a un lado de Javier, con el anillo de compromiso en la mano, sonriendo radiante. El contexto parecía ser la fiesta. La foto debía haber sido tomada a escondidas. Las palabras con las que Javier me había declarado amor la noche anterior volvieron a mi mente: claro que te quiero. Te quiero más que nada, mi pececito. Ya debería haber adivinado que esto pasaría. Mis sollozos resonaron en el vacío pasillo del hospital. Abuela Marta fue sacada de la sala de operaciones sin vida. Yacía en la camilla, con una expresión tranquila, como si finalmente hubiera escapado del sufrimiento de este mundo. Me acerqué sin sentido y tomé su mano, que todavía conservaba un poco de calor. ¿Qué delgada? Recuerdo que cuando era niño, me llevabas en tus brazos mientras vendías cosas en la calle. Tus brazos eran tan fuertes que podías cargar 2 cajas grandes de mercancía. Y por las noches, me acariciabas con esas mismas manos para que me durmiera. Dijiste: Luis, sé bueno. Cuando crezcas, tu abuela podrá disfrutar de la vida. Pero yo no pude darte nada. Me acerqué, y como cuando era niño, me puse a llorar y le dije: abuela, espera un poco más, por favor. Espera, yo voy a estar contigo en un momento.
Mi teléfono vibró en el suelo, pero no lo miré. Limpié mis lágrimas y me puse de pie, tambaleándome hacia la salida. Entré en el ascensor y me dirigí al último piso. Cuando la fiesta de empresa estaba llegando a su fin, Javier consiguió por fin su teléfono. El asistente señor Lee estaba de permiso y era el nuevo asistente quien lo acompañaba. Al abrir el teléfono, vio varios llamados perdidos de mí. Llamó de vuelta, pero nadie respondió. El hospital le envió un mensaje diciendo que la paciente estaba en la unidad de cuidados intensivos. Javier se apresuró hacia el hospital. En el camino, apareció una noticia en su teléfono, esa maldita noticia del compromiso. Javier se quedó con la mente en blanco. Era el compromiso de Ana y Miguel, ¿por qué el título de la noticia decía que era él? Y Miguel estaba a la derecha de Ana, pero la foto se centraba completamente en él y Ana. ¿Habría visto Javier esta noticia? ¿Cómo estará ahora? ¿Se habrá equivocado? Javier deseaba volar hacia el hospital de inmediato. Cuando llegó al hospital, Javier se enteró de que la anciana había fallecido y que yo había desaparecido. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrió que yo había subido al último piso y no había salido. El corazón de Javier se le atragantó en la garganta. Cada segundo en el ascensor era una tortura. ¿Todavía estaba allí? ¿Se habrá saltado? Javier, que nunca había creído en Dios, comenzó a suplicar desesperadamente que yo estuviera bien. Tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron, Javier salió corriendo y subió las escaleras a grandes zancadas. Las luces del pasillo se encendieron y allí estaba yo, sentado en el suelo frente a la puerta de la azotea, con las manos llenas de sangre. El pomo de la puerta estaba roto y también estaba manchado de sangre. Javier se abalanzó hacia mí y me abrazó. Está bien, mi pececito. No temas, estoy aquí. Levanté mi rostro lleno de lágrimas y miré a Javier con los ojos vacíos. Javier, dime, ¿se muere alguien si se cae rodando por las escaleras? La mala suerte era tal que ni siquiera podía morir fácilmente. La puerta de la azotea estaba cerrada y no podía abrirla. Al final, golpeé la puerta con tanta fuerza que me rompí las manos, pero aún así no pude abrirla. Me arrodillé con el pomo de la puerta en la mano y lloré desconsoladamente. Cuando me cansé, me senté en los escalones. En el oscuro pasillo, de repente apareció una luz. Alguien subía las escaleras a toda prisa. Las luces sensibles se encendieron y tuve que cerrar los ojos por un momento. Está bien, mi pececito. No temas, estoy aquí. Javier me abrazó y todo su cuerpo temblaba. Le pregunté, Javier, dime, ¿se muere alguien si se cae rodando por las escaleras? Se quedó rígido y no respondió a mi pregunta. En cambio, me suplicó con el lenguaje de señas, mi pececito, vamos a casa, ¿de acuerdo? Lo rechacé. Después de vendarme las manos, me quedé una noche en la habitación del hospital. Él se quedó sentado a mi lado toda la noche. A la mañana siguiente, Ana y un hombre vinieron a la habitación a verme. Javier les pidió que se quedaran conmigo mientras él se encargaba de los asuntos de abuela Marta. Luis, hace mucho tiempo, dijo Ana. Sí, hace mucho tiempo, respondí. Después de tantos años, Ana seguía siendo tan enérgica y alegre. Este es mi prometido, Miguel, dijo, señalando al hombre a su lado. El hombre asintió con la cabeza. Ayer por la noche, Javier me había explicado el error de la noticia. Incluso llamó a su abogado para demandar a ese malvado medio de comunicación hasta la quiebra. Acerca de abuela Marta, nos enteramos recientemente. No te desesperes demasiado. Ella te crió durante tantos años y seguro que no querría verte así, dijo Ana. Yo estaba sentado en la cama, mirando por la ventana sin decir nada. En realidad, venimos principalmente por ti, Javier. Él es malo explicándose. Cuando se enfada, muchas cosas no las dice bien y solo se vale del lenguaje de señas. Quizás no sepas algunas cosas. Él siempre fue un chico solitario. Con sus problemas auditivos y su poca inclinación a hablar, en el orfanato, a menudo era acosado por otros niños. Por suerte, yo lo protegía. Él decía que yo era como una hermana para él y yo he sido esa hermana durante más de 10 años. En el secundario, fui adoptada. Tenía miedo de que, por no hablar, volviera a ser maltratado. Así que ahorré dinero durante mucho tiempo para comprarle un par de audífonos. Le enseñé a pronunciar palabras y le pedí que practicara todos los días por la noche. En el instituto, cuando estuvimos en la misma clase, Javier cambió. Empezó a hablar más y siempre me hablaba de ti. No podía contener la sonrisa en su rostro. Poco después de que me fuera al extranjero, me envió un mensaje diciendo que estaban juntos. Cuando era estudiante intercambiado, vino a verme.
Dijo que quería esforzarse para ser digno de ti. Pero sorprendentemente, unos días después de decir eso, se separaron. Cuando regresó a buscarte y no te encontró, estaba como perdido. Entonces, Miguel se unió a la conversación. Yo sé de eso. En aquel entonces, éramos compañeros de habitación. De día, trabajaba furiosamente en sus proyectos, pero por la noche, lloraba en secreto, lo que me impedía dormir. Ana le dio un golpe en la cabeza y lo mandó a un rincón. Creo que hay un malentendido entre ustedes. Él es frío por fuera, pero cálido por dentro y no sabe expresarse bien. En realidad, le gusta mucho. Anoche, nos sorprendió mucho lo que pasó. Si te hubieras ido, con la personalidad de Javier, probablemente él también. Bueno, no hablemos de eso. Miguel, ¿no dijo Javier que había comprado un anillo para proponerte matrimonio? Miguel se tocó la nariz, con una expresión un poco avergonzada. No, todavía no. Esa noche, después de comprar el anillo, estaba tan feliz que fuimos a tomar una copa. Estábamos borrachos y yo cogí el anillo equivocado. ¿Qué? ¿Te atreviste a llevarlo a beber y cogiste el anillo equivocado? Lo hice pensando en darle valor para proponer. ¿Quién iba a pensar que se emborrachara? Lo siento, querida. Cuando lleguemos a casa, verás lo que te espera. Después de que Javier regresó, Ana se llevó a Miguel y se fueron. En la habitación solo quedamos nosotros dos. Javier no había dormido en toda la noche. Tenía ojeras y su traje estaba arrugado. Ahora estaba sentado tranquilamente cortando una manzana, pareciendo un noble en ruinas. ¿Tienes algo que decirme? Javier se quedó un momento perplejo, luego dejó la manzana que estaba cortando. Después de dudar un momento, levantó la mano y hizo un lenguaje de señas. Lo siento, estoy muy arrepentido por lo de abuela Marta. Ayer por la noche, debería haber estado contigo, pero no lo hice. No es tu culpa, respondí. Si no me quieres, puedo irme. Si no quieres volver a casa conmigo, no tienes que hacerlo. Solo quiero que estés bien. Estar lejos de ti también está bien. Javier hizo los gestos cada vez más lentamente, al final, sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier, ¿sabes? Si no dices algunas cosas, nunca las entenderé. Luis, quiero que estés vivo. Realmente te necesito. Te amo. Por favor, no te vayas. Javier estaba sentado, desesperado, esperando ansiosamente mi respuesta. Miré la vista fuera de la ventana y respondí. Javier, vamos a casa, llevando a abuela Marta con nosotros. Quizás el frío viento actual haga que la tierra parezca triste y desolada, pero una vez que llegue la primavera, volverá a llenarse de vida. Quiero esperar y recibir la primavera que nos pertenece con Javier.